Y bueno, Lorena, mientras, no sé, pues platícame cómo es que conociste a la doctora Cintia. Ah, Cintia, mm, ¿me estás preguntando por la doctora Cintia Galicia? Sí, la doctora Cintia Galicia, sí, mi Ah, maestra. bueno. Bueno, A, a ella yo la primera vez que la vi fue en la Cámara de Diputados, en un foro que se llamó Crímenes de Lesa Humanidad, en donde yo fui invitada por una persona, una licenciada que ella era activista y acompañaba temas de feminicidio y ella está desaparecida. O sea, fue ahí donde, en ese foro precisamente, pues, no lo puedo olvidar porque fue Grisel Pérez Rivera quien nos invitó a varias mamás de víctimas a este foro de crímenes de lesa humanidad con la diputada Lorena Villavicencio, pues con otros diputados, pero lo justo fue en ese foro en donde conocí a la maestra Cintia, ahí fue donde la vi por primera vez, y pues ya posteriormente pues ella de ahí ya me usaba y en varios foros, en varias marchas, en toda esta lucha que mi esposo y yo hemos hecho pues por visibilizar el caso de mi hijo Daniel, pues pues es por esto que ella me ubica y yo la ubico, y posterior ya ella me invitó también a un foro, pero por Zoom, a unas clases que ella daba, y fue ahí donde yo ya más, de hecho yo ya la conocía, y desde el foro, y pues el foro fue como en el 2018 fue el foro, y pues desde el 2018 pues yo ya sabía de ella, de todo lo fantástico. Pues desde entonces, y pues otras compañeras que también la quieren mucho, como es Irinea Buendia, pues ya ella me platicaba pues de todo lo fantástica que es la maestra Cintia, y Irinea y ella son muy buenas amigas. Y pues en todo este tiempo de la pandemia, pues teníamos, como ya no podíamos ver todas las clases y ponencias por Zoom en las redes, pues eso es lo que nosotras, las mamás de víctimas, pues toda la pandemia fue lo que pues no pudimos, y pues yo desde Nuevo León, yo tenía que estar ahí, pues siempre al día y aprendiendo cada vez, aunque no nos guste mucho, ¿verdad? Todo esto de la violencia de género, pues nosotros tenemos que escuchar y que aprender y que leer, pues para saber, para ya no ir nosotras a estas audiencias sin saber, con los ojos cerrados, y la realidad es que pues es así. Yo la conocí en el foro de crímenes de lesa humanidad, posterior ella me invitó a sus clases, que ella daba por Zoom, y pues fue así. No la he vuelto a ver presencial a la maestra Cintia, pero pues me va a dar mucho gusto que en cuanto yo pueda, poderla ver y ir presencial a unas clases o de sus ponencias, que ya de verdad que desde el confinamiento, desde que empezó el COVID, todo nos cambió muy drásticamente la vida. De por sí nosotros vivimos algo así que no es verdad, pero pues con la pandemia, pues, y la realidad, yo a ella le agradezco muy bien toda esa parte de visibilidad, de sororidad, que yo sé que ella siempre comparte lo de Fátima, después
Yo le agradezco muchísimo a ella los momentos tan difíciles que hemos pasado. Siempre tiene palabras de confort. Y en su momento, cuando pasó lo de mi hijo, sus palabras que saber que detrás de nuestro dolor y pandemia había personas que nosotros que abrazaban nuestro dolor y que están en nuestra, que son parte de... Claro, pues sí, la verdad es que a mí también me parece un ser maravilloso, con mucha luz y con mucho conocimiento. Y Sí. gracias a ella es que pues yo tengo el enlace contigo, entonces le estoy sumamente agradecida. Y pues para empezar todo esto, Lorena, me gustaría que nos contarás cómo era Fátima. ¿Quién era Fátima? Bueno, pues Fátima era Fátima era una niña con mucha fuerza, con inteligencia. Fátima era muy amorosa con su papá. Sin temor a equivocarme, yo les puedo decir que era el amor de su vida, su hermano Daniel. Fueron inseparables. Niños que pues eran eso, niños que se querían muchísimo, que eran inseparables, pero eran dos niños. No es porque sean mis hijos, pero Fátima y Daniel eran niños muy inteligentes, muy dedicados. En realidad, mi esposo y yo fuimos, y mis hijos, fuimos y seguimos siendo muy afortunados por haber tenido en nuestra vida a Fátima. Fátima era un sol para nosotros. Ella era la luz de nuestra casa, Daniel y Fátima era la luz para Daniel, para nosotros, para su papá. Fátima era muy especial, una niña muy especial a la que ella era muy dedicada en sus estudios, le gustaba mucho la música, aparte le gustaba leer, le gustaba mucho ver películas. Los sábados nosotros los ocupábamos, Daniel, Fátima y yo, en, en la mayor parte del día sábado era para ver películas. Fátima siempre era una niña que se imponía ante Daniel y ante mí, porque le encantaba que nos pasáramos la mañana viendo sus películas favoritas, sus películas de Tinkerbell, de Barbie. Era todo un matiné porque le gustaba mucho a mi hija todas esas películas de los Juegos del Hambre, de Narnia, de Harry Potter, del Laberinto del Fauno, de Mi Primer Beso, del Señor de los Anillos, Terabitia. Todo esto, todo esto es parte de Fátima, de lo que nos dejó, su gusto por leer libros que la verdad a mí me da mucho orgullo. Fátima era un orgullo para mí, al igual que mi hijo Dani, pero Fátima era para mí muy, muy importante porque era esa parte que yo hubiera querido ser en una niña, esa parte de esa seguridad de lo que ella quería y que ella lo lograba, esa parte de ser Fátima tan dedicada, porque Fátima era muy dedicada y era muy perfeccionista, a pesar de que era una niña, ella era muy, muy perfeccionista. Yo tengo, eh, vamos, la seguridad que en algún momento me va a entregar la fiscalía la mochila de Fátima, porque como ellos saben, esos son recuerdos muy importantes para mí. La fiscalía sabe perfectamente de quién era mi hija, porque en esa mochila está mi hija. ¿Quién era Fátima? ¿Quién era tan perfecta? Sus cuadernos,
todo lo que hay dentro de esa mochila habla de quién era Fátima, y todos saben que yo no tenía ni tengo hasta el momento que mentir sobre quién era mi niña. Mi hija Fátima le gustaba y se sentía muy orgullosa de estar en el cuadro de honor en la secundaria, a pesar de que fue muy poco tiempo el que estuvo en la secundaria. Ella ganó un concurso de poesía en enero y era la encargada de la biblioteca junto con la maestra de biología. Y mi hija siempre luchaba por ser mejor, pero no era una niña que peleara ni que luchara por una décima de punto, por subir de un 6 a un 6.5, 7. Mi hija peleaba por un 9.5, que era lo que sacaba para un 9.8, o de un 9.8 para un 10, porque Fátima siempre buscaba ser perfecta. Siempre, siempre. Yo en el tiempo que ella fue a la secundaria, yo jamás, siempre llegaba a la secundaria y me sentía muy orgullosa de mi hija a la hora de subir la escalera para llegar a la sala de juntas y ver a mi hija en esa pared, en el cuadro de honor, su fotografía de mi hija, y llegar a la junta y que la directora y los maestros pidieran las libretas de mi hija para mostrar lo que era ser una persona dedicada y cumplida. Siempre el tiempo que yo fui a la escuela, a esas juntas, yo me llenaba de orgullo, porque siempre mi hija era el ejemplo para que otros niños salieran adelante, para que otros papás, la misma directora les decía, es que no es porque tengamos preferencia por tal o cual niño, sino que miren, aquí está. Ella saca 9.5, 9.8, pero pelea sus décimas para llegar a 10. No tenemos el problema de que venga la señora a pedirnos que de un 5.5 le pongamos 6 a Fátima. No, dice, y miren, pues aquí hay un cuaderno donde no hay trabajo, dice, y aquí hay un cuaderno donde hay trabajo. O sea, todo eso a mí me llenaba de orgullo, porque mi niña y su hermano nunca fueron niños que yo tuviera que levantarlos en la mañana, ni siquiera ir a su recámara, a su cuarto, a su recámara de Fátima y decirle, ya Fátima, levántate. No, nunca, nunca. En el tiempo en que yo me acuerdo de que iba a la primaria y a la secundaria, nunca. Mis hijos eran los que entraban a mi recámara y me decían, ya mamá, ya, pero ellos ya iban vestidos. Siempre teníamos nosotros, mis hijas las mayores y yo, siempre les enseñé que desde la noche teníamos que dejar todo preparado, porque nos costaba trabajo a veces levantarnos, y para que no nos costara, pues teníamos que dejar todo, el uniforme, las calcetas, los zapatos, vamos, preparado algo para tomar en la mañana. Y incluso yo si les hacía torta a mis hijos, siempre lo dejaba desde la noche. Ya en la mañana solo era vestirnos e irnos a la escuela, a llevar a mis hijos a la escuela. Siempre fue así con todos mis hijos, y ellos tenían esos hábitos. Fátima era así, era una niña, la realidad es que Fátima era muy dedicada, era muy cumplida, le gustaba leer sus últimos libros. Todavía tengo en mi casa de la Lupita, tengo el último libro que Fati estaba leyendo, que es el de La ladrona de libros. Y aquí tengo el último libro también de mi hijo Dani, que es el último libro de la saga de los Juegos del Hambre. Todavía tengo también el separador donde Daniel lo dejó. Y también tengo en el de La ladrona de libros el separador donde Fátima se quedó ese último día, ese jueves. Para mí, mi niña era perfecta, yo hubiese querido ser como ella, sobre todo la parte en que Fátima era muy querida por todos. Fátima fue una niña
que desde antes de nacer ya todos la esperábamos, mis hijos los mayores, mi esposo, mis suegros, sus primos, su tía. Fátima era el sol para todos. Cuando asesinaron a Fátima, acabaron con todos nosotros. Después de Fátima, a los 2 meses, murió mi mamá. Después, su tía Mari, su primo, se fueron tras Fátima. Todos siempre tuvimos un vínculo, todos ellos tuvieron un vínculo muy cercano con Fátima y yo puedo decirles que devastó completamente lo que hicieron con Fátima. Nos destruyó completamente la vida porque no podíamos concebir cómo era posible que hubieran acabado con alguien que tenía un proyecto de vida y que sabemos que como era Fátima, Fátima iba a alcanzar su proyecto de vida, por supuesto que lo iba a lograr. Ella iba a lograr alcanzar sus sueños. Le cortaron las alas a mi hija, a un ser maravilloso, porque Fátima era una niña maravillosa, que le gustaba llegar de la secundaria, contarme su anécdota del día, de lo que había vivido en la escuela, llegar a casa, comer, hacer la tarea y después salirse a jugar en el inmenso árbol que hay en el patio de nuestra casa en La Lupita. Mecerse en el columpio con mis 2 nietos, Iker y Tamara, y con su hermano Daniel, y yo escuchaba los gritos de felicidad de mis hijos adentro de la casa. Mientras yo terminaba de hacer mis labores, yo escuchaba cómo mis hijos jugaban, gritaban de felicidad. También lo normal, se peleaban, porque también se peleaban Fátima y Daniel. Y escuchaba todo. A mi hija le gustaba muchísimo trepar los árboles. Era bien intrépida Fátima porque tenía mucha facilidad. Fátima tenía mucha facilidad para todo esto del cuerpo, de gimnasia. Le gustaba pararse de manos, dar vueltas de carro, le gustaba subirse a los árboles. El árbol que está afuera en el patio de la casa de nosotros mide como 30 metros. Es un abeto, un pino grandísimo. Es un ocote, dice mi esposo, y el árbol es inmenso y a veces Fátima se subía hasta arriba, hasta arriba del árbol, y cuando yo salía y la veía a ella, Daniel más abajo, y Fátima muy arriba y gritándome, y yo pensando que se iba a caer y que cómo la iba yo a bajar a mi hija, que yo no iba a poder, y Fátima se bajaba sola, y ya cuando llegaba abajo, ella y Daniel me decían, ¿te espantaste? Y yo les decía, sí me daba terror porque yo desde chica he tenido vértigo y mis hijos no. Mis hijos eran así, muy intrépidos para todo y la verdad es que es muy difícil vivir sin Fátima, y yo sé que fue para Dani, mi niño pequeñito. Fue muy difícil vivir todos estos días, todos estos años sin Fátima, y pues ya no están, y lo único que a mí me consuela es que están juntos, que se están acompañando, que ya no está sola Fátima, que no está solo Daniel, que está con su hermana, y que yo sé que se amaron y que se quisieron con todo el alma, que eran los mejores hermanos y que su amor trascendió hasta donde hoy están. Sí, la verdad es que es una situación que desencadenó como muchas situaciones, como ya bien lo mencionó. Y quisiera que nos platicara cómo fue lo que pasó el fin de semana ahí en el centro de Toluca, que cuál fue su actividad y que afortunadamente fue como fueron acompañados. Este 4 de junio, el sábado, pues nosotros, como cada 4 de junio desde hace 7 años, nosotros, bueno,
siempre le llevamos una ofrenda a Fátima a donde ella ya descansa, al panteón, al cementerio, pero desde que en el 2019 se puso el memorial de Fátima en la Plaza de los Mártires, también es un lugar donde nosotros recordamos la digna memoria de mi hija. Entonces, cada 4 de junio vamos al memorial desde 2019 y posterior nos vamos al panteón. Este 4 de junio no fue diferente. Recordamos un año más de Fátima. Fátima, cuando la asesinaron, tenía 12 años, 8 meses. Ella nació el 4 de junio del 2002, pues cumplió 20 años mi hija. Y fuimos al memorial. El memorial lo reubicaron momentáneamente, o sea, por tiempo, nada más, 2 meses, porque la Plaza de los Mártires está siendo remodelada. Entonces lo retiraron para no lastimarlo. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Las autoridades. Porque el memorial de Fati y el memorial de otra muchacha que asesinaron también, pues son los dos que están frente a la Plaza de los Mártires, y tenía 8 días que habían cambiado el memorial a la Plaza González Arratia, a un costado del Poder Judicial del Estado de México, y pues ahí fuimos el 4 de junio en compañía de algunas feministas, de algunas muchachas que nos acompañan, que tocan la guitarra, que estuvieron cantando canciones, que una señora que nos acompaña, la señora Deme, que ella es algo así como chamana, hace rituales a la Madre Tierra, y pues hizo un ritual a la Madre Tierra para pedir justicia, para que haya un poquito de conciencia dentro de todas estas autoridades y que nos puedan brindar el perfecto acceso a la verdad y a la justicia. Estuvieron periodistas, algunas mamás de víctimas de feminicidio de este lado de Toluca, de Almoloya de Juárez, estuvieron acompañándonos, estuvieron también autoridades como la titular de la Secretaría de la Mujer, la subsecretaria de la Secretaría de la Mujer y la comisionada de atención a víctimas del Estado de México, de la CEAVEM. Estuvieron acompañándonos. Solamente fue una ceremonia pequeña, pues como ya les digo, que fue a la Madre Tierra, y en cuanto terminamos, pues nos retiramos. Es eso lo que pasó este 4 de junio. Nos retiramos y pues nosotros fuimos al panteón también a llevarle una ofrenda de flores a mi hija Fátima y pues a mi hijo Dani, porque los dos están en el mismo lugar. Eso fue lo que pasó. Pues me parece que son como acciones muy importantes, no solamente para recordarlos, ¿no? Sino también para hacer presencia finalmente de lo que pasó y estar como en un constante trabajo para que no se olviden como las cosas, para que no se queden ahí como en carpeta, ¿no? O que se pierda como el expediente. Entonces, por supuesto, sí, o sea, tiene toda la razón, porque pues el memorial fue puesto porque es un recordatorio para las autoridades. Es un recordatorio de lo que no han hecho, de la simulación que han hecho, pues no solamente en el caso de Fátima y de mi hijo Daniel, sino en el caso de muchísimas, porque no voy a decir que el caso de Fátima es un caso aislado, no. Esto es lo que le está sucediendo a miles y miles de madres alrededor de todo nuestro país. Los feminicidios y las desapariciones han ido aumentando, y sobre todo acá en el Estado de México. O sea, el memorial es eso, el recordatorio para las autoridades del Estado de México de lo que no han hecho, y sobre todo es la digna memoria de Fátima, porque las víctimas
directas de los feminicidios, como lo es Fátima y todas las niñas y mujeres asesinadas y desaparecidas en este país, tienen derecho a la memoria como parte de la reparación integral del daño. Entonces, es un derecho el que Fátima esté en ese memorial y no debería de ser Fátima, solamente que no nos alcanzarían las plazas públicas para poner a niñas y mujeres que han sido asesinadas y desaparecidas en este país y que no han alcanzado la justicia, porque en realidad a lo que el sistema y el Estado mexicano le llama justicia no es justicia. La justicia no existe. Después de la simulación, de la revictimización y de la inacción, de la omisión y de la indolencia, la justicia no existe. La realidad es que no hay justicia en nuestro país. También sabemos que pues, la justicia, más que ayudar, proteger y garantizar a nosotras, las víctimas y a las víctimas directas, más que ayudarnos a nosotros, protegen a los asesinos. A los asesinos, ellos son los que tienen derecho a todo. Ellos son los que tienen garantías de todo. Y sus mamás tienen hasta derecho de entrar a los edificios donde se legislan leyes y se deciden los futuros de nuestro país, a hablar de nosotras las víctimas en grupos como este del señor Humbertus y estas señoras mamás de estos asesinos venir acobijadas por estos grupos a decir pues que se les levantan carpetas a sus asesinos y que no es verdad, que se les fabrican carpetas, que sus asesinos son inocentes, a pesar de que pues todas las pruebas se les entregan a las instituciones de procuración de justicia como son las fiscalías, no trabajan. Y todo esto es la realidad para nosotros, al menos para mí, la mamá de Fátima, es indignante que en estos edificios de procuración de justicia donde se legislan tantas leyes, se les abran espacio a los asesinos, a las madres de los asesinos de nuestras hijas, espacios que a nosotros no nos abren. Acá en el Estado de México jamás nos han abierto un espacio. Yo he ido a foros, pero a la Ciudad de México, a la Cámara de Diputados y al Senado, pero aquí en el Estado de México a ningún lado, porque acá como que es imposible acá. Bueno, sabemos que el presidente a nosotros no nos ha recibido y que no nos quieren oír y que pretenden que no existimos y que no tenemos voz y que tampoco tenemos presencia y que nuestras hijas no fueron asesinadas y que no hay feminicidios, pero en el Estado de México es peor la omisión y la indolencia. Y bueno, entre uno y otro no se hace uno de los dos, ni el gobierno federal ni el estatal. Sí, la verdad es que a mí me sorprende mucho esta forma de cómo los casos son tratados aquí en la ciudad y en el Estado de México, siendo el estado con más alto índice de feminicidios en el país. Y cómo siguen todavía como en esta parte, como, no sé si la palabra precisa es ignorancia o corrupción, porque no sé la palabra exacta para poder describir lo que pasa en el Estado de México. Lo cual hace que me genere como mucho enojo, mucha impotencia finalmente, pero no sé si quiera contarnos, señora Lorena, qué fue lo que pasó ese jueves 5 de febrero. O sea, Fátima salió con su papá para llegar a la secundaria. No sé si me pudiera narrar un poquito
¿Qué fue lo que pasó como ese día? Sí, mire, pues ese jueves 5 de febrero del 2015, no me puedo olvidar del día exacto ni de las horas, porque los jueves, mi esposo era chofer de transporte público, mi esposo los jueves no circulaba, entonces ese jueves él estaba en casa, él los dedicaba a revisar sus camionetas, entonces él estaba en casa y cuando Fátima entró a mi recámara y me dijo, mamá, ya, porque se me hace tarde, eran 6:10. Fátima salía de la casa siempre en compañía de nosotros, si era de mi hijo Omar, que es el más grande, para que la llevara a la parada del autobús, o en mi compañía o con mi esposo, pero siempre 6:15. Ella no podía salir después porque no le gustaba llegar tarde a la escuela. Ese día no fue la excepción. Ese día entró a mi recámara y me dijo, ya mamá, ya estoy lista. Y yo le pregunté, ¿ya desayunaste? Y me dijo, sí, ya me desayuné lo que me dejaste, ya. Dice, ya apúrate, ¿quién va a ir conmigo? Porque ya es tarde. Mi esposo contestó, yo, pero cuando mi esposo contestó, ya se había vestido, ya estaba poniendo sus zapatos para irse con su hija. Y ya, yo lo único que vi ese jueves 5 de febrero fue cómo entró mi hija, cómo se salió inmediatamente de la recámara de nosotros y nunca más la volví a ver. Todos estos años, no sabe cómo me ha pesado el no haberme levantado ese día, el no haber ido yo con ella, el no haberme dado ese tiempo de haber estado con mi hija, yo, y por lo menos haber llegado a la parada del autobús con ella y verla que se iba. Jamás volví a ver a Fátima viva. Fue lo último que vi de mi niña, el decirme, ya es tarde, el contestarme cuando yo le dije si ya había desayunado y decirme, sí, ya. Cuando yo fui a la cocina me di cuenta que solo le había dado un trago y que lo que yo le había dejado a mi hija para desayunar, que en ese día había sido melón, solamente picó y se fue. Fátima nunca volvió, no viva. Cuando mi esposo regresó de dejar a Fátima, me dijo que en todo el camino había ido enojada, que le quiso ayudar con la mochila y Fátima no quiso. Fátima sí era porque no le gustaba que nos llegar tarde a la escuela. Ya me dijo mi esposo cuando llegaron a la parada del autobús, estaba Salma, su amiga, que desde el kinder iban juntas, fueron al kinder, a la primaria y después a la secundaria y les tocó en el mismo salón, en el mismo grupo. Entonces ese día dice mi esposo que llegó a la parada del autobús y que ya estaba la mamá de Salma con Salma y que pues, la vio subirse al autobús con más jóvenes, se fueron. Ya mi esposo se regresó con la mamá de Salma platicando y ya llegó a casa y me dijo que qué íbamos a hacer. Yo ya estaba levantada porque Dani tenía que ir a la escuela y le dije que acompañara a Dani con un vecino que los llevaba en su camioneta a la escuela porque tiene de la Lupita Casas Viejas a donde está la primaria, pues es caminando un poquito más de 1 kilómetro. Entonces, pues un vecino tenía una camioneta y se llevaba varios niños. Y pues Dani era uno de los niños que se iba con el vecino y con sus hijos del vecino y otros niños en esa camioneta. Y pues ya mi esposo fue y subió a Dani, ya bajó y me dijo que qué íbamos a hacer. Le dije que yo tenía que ir a una junta a Las Rajas y me dijo al centro de salud y me dijo pues, que estaba bien que fuéramos pero caminando, no en coche porque pues siempre, pues él manejando era, pues él ya se aburría de siempre andar en coche y me dice, nos vamos caminando, le digo sí, y así fue, nos fuimos caminando a la junta, llegamos a junta y me dijo, ¿qué se llevó Daniel para desayunar? Y yo le dije a mi esposo, nada. Y me dijo, bueno, voy a comprar en lo que tú estás en la junta y le paso a Dani su lunch. Le digo, sí.
Y él fue, le compró, le llevó y ya regresó. La junta se extendió hasta las 12:30, porque fue a las 10 y duró 2 horas y media. Y ya cuando salimos de ahí, justo era 5 de febrero, tiempo de inscripciones, y en eso venía mi hija, la mayor, con mi hijo Omar, y los 2 niños que los iba a inscribir al kinder. Mi nieto Iker tenía 4 años y Tamara 3. Y ya Iker iba al kinder, pero lo iba a volver a inscribir. Y a Tamara también. Y venía con mi hijo Omar. Y me dice, ¿qué van a hacer, mamá? Le digo, no, vamos a esperar a Dani para irnos a la casa. Y ya dice, bueno, en lo que yo inscribo a los niños, vayan por Dani, pasamos a comprar el mandado para la comida y nos vamos. Le digo, sí. Y así fue. Cuando acabamos, nos fuimos hacia casa todos caminando por la vereda y llegamos a casa como a las 2:15. Cuando llegamos a casa, yo llegué cansada y les dije, es que estoy cansada. Y me dice mi esposo, pues sube los pies un rato. Le digo, no, me quité mis tenis y me puse mis chanclas, también mi esposo. Nos fuimos a la cocina porque me dijo mi esposo, hay que hacer mejor de comer, porque va a llegar Fátima y va a tener hambre. Le digo, sí. Nos metimos a la cocina, mi hija, mi esposo y yo, y le dije yo a Dani, tú baja por Fátima, hijo. Y me dice, sí, mamá, yo bajo. Dice, pero son 2:15, deja que sean 2:30 y me bajo, porque en lo que Fati sale de la escuela, sale 2:10, en lo que sube a la parada del autobús, toma el autobús y llega aquí abajo, pues son como 2:40, mamá. Le digo, ok. Dice, me bajo 2:30 y ya. Nos metimos a la cocina, yo hice una sopa de fideo de ese delgadito. Cuando acabé de hacer la sopa, que le puse el agua y la tapé, volteé porque mi hija estaba picando una lechuga y mi esposo pelando 2 pepinos. Y entonces, cuando yo volteé, mi hija ya se había ido, ya había dejado la lechuga y picada, y mi esposo estaba con el segundo pepino. En ese momento yo agarré un plato que tenía pan molido y iba a empanizar una carne que mi hija había preparado. Y cuando agarré la primer carne sentí una sensación horrible. Yo he hablado con psicólogos, incluso también con un psiquiatra cuando asesinaron a Fati. Y yo le dije al psiquiatra, yo escuché como Fátima me gritó, mamá. Le digo, pero fue una voz como muy, muy lejos, como si fuera un eco, pero de muy lejos. Un grito como de pedir y pidiéndome ayuda. Y en ese momento yo volteé a ver a mi esposo y iba con el segundo pepino. Y le digo, ¿qué hora es? Mi esposo nunca se levanta rápido. Ese día se levantó rapidísimo de la silla, fue a la recámara y regresó porque nada más es atravesar el pasillito, y pasó y regresa y me dice, son 3:40. Y le digo, no, me dice 3:40, pero cuando él me dijo 3:40 ya iba corriendo por el pasillo hacia la puerta de la salida de la casa y Dani venía entrando y lo escuchó y se salieron los dos corriendo. Yo me metí a mi recámara, me puse mis tenis sin abrochar, me salí atrás de ellos. Mi hija Jimena estaba en el patio atrás de la casa porque iba a lavar. Con mi hijo Omar estaban los dos con los niños. Y me gritó, ¿a dónde vas, mamá? ¿A dónde va mi papá con Dani? Y yo le contesté, vamos por Fátima, Jimena, porque ya son 3:40. Fátima no ha llegado. Fátima normalmente llegaba con nosotros, siempre acompañada, a las 3 de la tarde a la casa. Y 3:40 era demasiado. Además, se nos fue el tiempo de las 2:30 a las 3:40 en hacer una sopa y en pelar un pepino. O sea, ni siquiera nosotros entendíamos cómo había sido que el tiempo se había ido así, así. Mi esposo decía, yo me senté 2:30, 2:20 a pelar en los pepinos. ¿Cómo pudo pasar más de una hora? No podíamos entenderlo. Así como yo se lo comento, así se quedó la mesa, con la lechuga en agua, con el pepino y medio y menos de medio pelado aventado en la mesa, con la carne, con la sopa que no supe quién la pagó. Así se quedó la casa.
Nosotros corrimos, yo veía a lo lejos a Dani y a mi marido. Mi Dani tenía 10 años. Yo veía a Dani y a mi marido a lo lejos. Una vecina me gritó, Lore, ven. Y yo le dije, no, Rosa, espérame porque son 3:40 y Fátima no ha llegado. Seguía yo corriendo atrás de mi esposo y a lo lejos lo seguía yo viendo que iban corriendo y me paré justo afuera de la casa de Luis Ángel y Misael, como si algo me dijera aquí. Ahí me paré y y volteé y vi a Misael, al menor, sentado en el reposabrazos del sillón, viendo hacia la calle, porque su terreno es un terreno pequeñito y está cercado con varitas de las ramas, está cercado y pues perfecto, usted lo alcanza a ver. Yo le pregunté si había visto pasar a Fátima y me dijo que no. A mí se me hizo extraño porque esa casa es la última al bajar y la primera al subir, antes de un llano de más de 150, 200 metros. Se me hizo muy extraño porque esa casa tenía en aquel entonces perfecta visibilidad. En ese momento escuché que alguien venía corriendo y era mi hijo Daniel, que ya venía de regreso. Y le pregunté, ¿fuiste con Salma? ¿Pasaste con Salma a preguntarle si Fátima se vino con ella en el autobús? Y mi hijo me contestó que no. Todo el tiempo ellos me estuvieron escuchando. Todo el tiempo me estuvieron escuchando. Y le dije, vente, vamos, solo nos cruzamos un bordito de tierra porque la calle hace como Y. Y me fui con Dani, subimos, Salma vive como a 40, 50 metros de la casa de los Atay de Reyes, y ella estaba en su patio lavando los trastes, también su casa estaba bardeada con una cerquita de madera. Y yo la alcancé a ver perfecto y le pregunté, Salma, ¿se vino Fátima contigo? Y ella me contestó, sí. Sí se vino conmigo, señora Lorena. Le digo, ¿y en dónde está Fátima, Salma? Yo pensé en un primer momento que había llegado ahí con Salma y ahí se había detenido a platicar y pues que se había ido por ese otro camino, también llegaba a la casa. Y me dice, no, Fátima se fue de abajo. Y le digo, ¿me puedes venir a decir de dónde y en dónde viste por última vez a Fátima? Y me dice, sí, sacudió sus manitas, se limpió y se vino ella y su hermano, Toñito. Toño también es de la misma edad que mi hija Fátima, que mi hijo Daniel, perdón. Nos fuimos y nuevamente llegamos afuera de la casa de los Atay de Reyes. Nos paramos ahí, ya era Daniel, Toño, Salma y yo. Llegamos ahí y en esta ocasión Misael ya estaba parado en el patiecito y le volví a preguntar, Misael, ¿estás seguro que no viste a Fátima? Y me dijo que no. En ese momento se escuchó ruido de una ventana que se abría arriba y tenían un pequeño cuartito arriba y se escuchó ruido y yo volteé y era Luis Ángel Atay de Reyes. Perfectamente, porque la distancia es muy pequeña, alcancé a ver que tenía el pelo mojado y que no traía playera. Y igual de la misma manera le pregunté, Luis Ángel, ¿tú no viste pasar a Fátima? Y me dijo que no. A mí se me hizo extraño porque si de la parte de abajo tenían visibilidad, de arriba tenían muchísima más visibilidad de ver a 200 metros donde venía Fátima y cualquier vecino que viniera subiendo. En ese momento Salma les contestó, claro que sí, Luis Ángel y Misael. ¿Por qué le están diciendo a la señora Lorena que no vieron a Fátima? Si Fátima venía ahí, y Salma le señaló con el dedo. Ahí venía Fátima y ustedes estaban en el barandal de herrería, tú, Misael, tú, Luis Ángel y el pelón, el tercer sujeto. Dice, estaban ustedes ahí silbando hacia donde venía Fátima. ¿Por qué estás diciendo que no? Y tú, Misael, y tú, Luis Ángel. Ellos no le contestaron nada. Ellos no contestaron absolutamente nada. En ese momento yo volteé a ver a Salma y le dije, Salma, camina, por favor. Camina y dime exactamente en dónde viste a Fátima. Y ella caminó y se paró y me dijo aquí. En un primer momento yo declaré que eran 6 metros. Después con la planimetría midieron y eran 12 metros. Pero 12 metros en un campo abierto es nada de distancia enfrente de la casa de ellos. Y en ese momento yo le dije a Salma que quién estaba en su casa.
ellos todo el tiempo nos escuchaban. Me dijo que su papá estaba en su casa y pues en la Lupita Casas Viejas todos nos conocemos. Yo a su papá de Salma lo conozco desde niños. Y le dije, mira, ve a tu casa y me dices que está dormido porque llegó, trabaja de noche y le digo, no importa, despiértalo, dile que me venga a ayudar a buscar a Fátima porque se perdió, se la robaron. Ya había vecinos de las casas cercanas y a mi Dani y a ella a ellos les dije, vayan y díganles a las hijas de Irma que las acompañen a tocar las campanas. Toquen las campanas de la iglesia y díganle a toda la gente que me vengan a ayudar a buscar a Fátima, porque se perdió, se la robaron. A Dani le dije, tú Dani, vete a casa, diles a tus hermanos que vengan a ayudarme a buscar a Fátima, porque se perdió, hijo, se la robaron. Y los niños se fueron a hacer lo que yo les dije. Ellos se fueron y en ese momento siempre ellos me tuvieron a la vista, caminé hacia donde Salma se paró y me señaló que ahí es la montaña, la parte alta de la Naucalpan Toluca, en Lerma. Y de la casa de ellos, si ustedes empiezan a bajar un poco, todo es bosque y hacia abajo va la carretera Naucalpan Toluca. Yo empecé a bajar, el terreno era muy irregular, no bajé más de 2 o 3 metros cuando me agarré de un arbusto y estaba la sudadera de Fátima tirada y la sudadera, yo levanté la sudadera inmediatamente, la sudadera de mi hija era café, el frente era beige, todo el beige tenía sangre, pero las manos de la sudadera de mi hija, las mangas estaban metidas hacia adentro, como si la hubiesen agarrado así, le hubieran sacado la sudadera y Fátima dejó las manos hacia adentro. Yo sabía perfectamente que era la sudadera de Fátima porque tenía escudos, su nombre, y pues no iba a haber 1000 sudaderas tiradas de la escuela de donde iba Fátima y con el nombre grabado de mi hija y de la escuela. Entonces me di cuenta que la sudadera estaba el beige manchado de sangre y cuando yo levanto la sudadera me doy cuenta que en el arbusto, en un tipo como de zacatón grueso, estaba un cuchillo. El cuchillo tenía mango de madera café y tenía sangre. Estaba lleno de sangre el cuchillo. Inmediatamente me di cuenta que estaba todo el dinero de mi hija tirado entre el pasto. Yo levanté la sudadera y me fui hacia arriba, corrí, es lógico y claro que ellos me escucharon gritando que ya había encontrado la sudadera y que tenía sangre, que me vinieran a ayudar todos, porque Fátima no estaba, se la habían robado y la sudadera tenía sangre. Un vecino me dijo, ven Lore, ven, yo ya le hablé a las patrullas y están en el teléfono, me metí, hablé. Antes de meterme vi la casa de al lado es la de la mamá de mi yerno y su mamá y mi yerno y todos me empezaron a gritar que no, y yo les dije sí. En eso vi bajar de la calle por la que nosotros vivíamos a mi hija Fátima con los niños gritándome que qué había pasado y yo le dije de la sudadera y que Fátima no estaba. Y mi hija me gritaba, no me digas eso, mamita, no me digas eso. Y le digo, sí, Fátima, sí, Jimena, Fátima no está, hija, se la robaron. Entré, hablé con una señorita que estaba en el teléfono, me dijo, yo le dije que Fátima tenía 12 años, que venía de la secundaria, que solo encontré la sudadera llena de sangre, que su dinero y un cuchillo estaban ahí, que el cuchillo tenía mucha sangre, y me dijo que iba a mandar policías, que nos esperáramos, que ahorita me iban a ir a ayudar, a auxiliar, y pues yo me salí inmediatamente. Y cuando yo salí estuve esperando a mi yerno que se había metido a ponerse chanclas, pero a lo lejos veía cómo iba corriendo mi hija con más vecinos. Y me gritaban, ¿por dónde, Lore? ¿Por dónde? Y yo les dije, por atrás de la casa de Luis Ángel y Misael, por atrás, vayan, corran por ahí, porque por ahí por las veredas se la llevaron entre el bosque. Y ellas corrieron, entonces yo iba corriendo, pero era una distancia grande que ellas me llevaban. Y cuando justo llego a la esquina de la casa de Luis Ángel y Misael, sale por el barandal de herrería el pelón, el tercer sujeto. Yo no pude decir si él estaba bañado o no, porque él siempre andaba rapa del cabello, de la cabeza, y no traía camisa,
traía un pantalón de mezclilla tipo cholo y unas chanclitas de meter que todavía no recuerdo bien si eran azul cielo o verdes, pero salió y se echó a correr por el barandal de herrería, por las escaleras. Yo corrí hacia la puerta pensando que lo iba a encontrar y que me tenían que explicar por qué, si Salma había dicho que ellos la vieron, que ellos silbaron hacia donde venía mi hija, por qué decían que no la habían visto, y más este tercer sujeto al que había nombrado Salma, que yo no lo había visto desde el primer momento hasta la tercera ocasión que pasé por la casa, ¿no? Que llegué a esta casa. Corrí hacia la puertita y esperándolo verlo salir, pero no salió él. El que venía de frente a mí era Misael Atay de Reyes. Él tenía 17 años, estaba a 3 meses de cumplir 18 y él traía la mochila de mi hija Fátima en las manos. Yo lo quise agarrar, pero no pude. Él me aventó con todo y su puertita de varitas y yo me fui hacia atrás y perdí un poco de tiempo. Yo me levanté, yo siento que inmediatamente él se fue por afuera, por la orilla de la cerca de su casa y corrió hacia el bosque, y José Juan Hernández Tecruceño, el pelón, brincó la cerca por la parte de atrás de la casa y se fue entre el bosque. Yo corrí atrás de ellos aproximadamente 400 metros entre el bosque. Es un lugar que está lleno de bosques y de árboles inmensos. Corrí por atrás, corrí por el bosque entre las veredas, gritándole a Fátima, gritándole a ellos, tratando de encontrarlos. No los encontré. Me paré cuando me di cuenta de que no los iba a encontrar, que ya se me habían perdido entre el bosque y que me iba a ser imposible encontrarlos y agarrarlos entre el bosque para que me explicaran y me dijeran qué había pasado con Fátima. Entonces yo regresé caminando por las veredas gritándole a Fátima. Ya cuando yo venía regresando y gritando, escuchaba yo voces entre el bosque, lejanas, pero ya escuchaba gritos de gente que me gritaba: Lore, ¿dónde estás? Fátima, o sea, gritaban hombres y mujeres entre el bosque. Yo no les contestaba porque yo gritaba: Fátima, por favor, hija, haz un ruido, muévete. Fátima, por favor, yo te suplico que te muevas y que me hables y que me digas en dónde estás. Fátima, te prometo que aunque sea muerta, pero yo te voy a encontrar. Y caminé y regresé en un momento casi atrás, hacia atrás, entre el bosque, hacia atrás de la casa de ellos, entre las veredas iba yo caminando y gritando, y vi un resbalón como quien cae y se derrapa, y se veía el resbalón entre la tierra y la hierba. Y yo dije: ay, Dios mío, ellos bajaron derecho y por aquí bajaron, y yo me fui hasta allá y perdí mucho tiempo y empecé a bajar por ese lugar. Y a la hora de agarrarme de otro arbusto y jalarlo, estaba la mochila de mi Fati ahí aventada. Y yo empecé a gritar porque ya seguía escuchando voces en el bosque. Empecé a gritar que ya había encontrado la mochila de Fati y la gente me gritaba: no la toques, no la toques. Eran gritos de hombres que me decían que no la tocara, que la dejara ahí. Y no la toqué. Llegaron hombres y pisaron todo alrededor, pero dejaron la mochila al descubierto. En ese momento yo seguía escuchando que había voces de niños, mujeres, gentes ya adultas, y que gritaban: Lore, acá hay coágulos de sangre, Lore, ven. Pero yo no fui, yo subí otra vez hacia la casa de los Ataide, y afuera de la casa ya había muchísimas personas. Estaba mi esposo y mi hija, y yo llevaba la sudadera. Todo el tiempo llevaba la sudadera abrazada, yo no la soltaba. Entonces, cuando yo llegué, estaban mi yerno y muchas personas afuera, vecinos ya, gritándole a Luis Ángel, que era el único que estaba en la parte de arriba, asomándose por la ventana, gritándonos que no se las íbamos a pagar, que no nos atreviéramos a meternos a su casa, que ya venía un abogado, que bien sabía, que nos iba a acusar de allanamiento de morada si nos metíamos. A mí nos gritaba malditos y bueno, todo lo que usted se pueda imaginar de groserías, nos gritaba desde adentro. Entonces yo le dije a mi yerno: quita la cadena, porque enredaron una cadena así entre las varitas para cerrar la puerta. Y le digo a mi yerno: quítala y métete, quítala. Y mi yerno como que tenía miedo, o sea, como que tenía miedo por todo lo que él estaba gritando.
Y yo le digo, Manuel, quítala. Y no quiso, yo me arrimé y jalé la cadena, la empecé a desenredar y la quité y aventé la puertita. Y me metí con mi yerno a la casa. Cuando enfrente hay un pequeño patiecito, pero también al lado está como un corredorcito, al lado de todo alrededor de la casa, y atrás también hay otro patiecito. Y entonces me meto al patio y me camino por el corredorcito hacia la parte de atrás de la casa y vi perfectamente un bote de esos de pintura de 20 litros. Y cuando yo me acerco con mi yerno, el bote tenía agua, pero con sangre, como cuando usted se lava, como si usted lavara carne, que la agua queda roja, así. Y el bote se veía salpicado de sangre y en el suelo había pantalones, playeras, pero todos tenían lodo y sangre. Había unos tenis, había una mochila del Club América también con lodo y sangre, había una gorra, pero todo estaba manchado de lodo y sangre. A mí lo que se me quedó en la cabeza fue que estábamos en febrero, que en el bosque, ¿dónde podría haber esa cantidad de lodo como para ensuciar así los pantalones? Y bueno, pues mi yerno agarró una vara y con la vara levantó un pantalón y una playera y salió hacia enfrente donde estaba toda la gente y les dijo, ellos le hicieron algo a la niña y les aventó un pantalón y una playera con sangre y lodo. Entonces yo salí atrás de él y le dije a mi esposo, quédense aquí. Mi esposo me dijo, ¿en dónde encontraste la sudadera? Porque yo la tenía, yo no la soltaba. Y le dije ahí, y fui y le enseñé a los metros, a unos metritos, ahí donde Salma me señaló, le dije ahí, ya caminé y fui, les dije aquí, les enseñé el cuchillo y el dinero de Fátima, y ya había policías, y los policías empezaron a poner de esa cintita amarilla, pero solo en ese lugarcito. Entonces mi esposo me dijo, deja ahí la sudadera donde estaba, y ya yo la aventé donde estaba, y les dije, ya me voy a seguir buscando a Fátima. Quédense aquí y no lo dejen ir, no dejen ir a Luis Ángel. Y toda la gente que estaba ahí, pues le estaban gritando y pues yo cuando me fui, pues ya era bastante gente la que estaba, mi esposo y mi hija, pues yo no me di cuenta, incluso no me di cuenta que todo el tiempo Daniel estuvo junto a mí, todo el tiempo mi niño estuvo junto a mí, nunca se separó de mí. Yo me volví a bajar y me acuerdo que de la prisa que tenía de bajar porque allá me acordaba que había escuchado que había coágulos de sangre y que la gente me decía que ahí, pero que yo había visto en la ropa lodo y sangre y yo iba directo al lugar donde yo sabía que había ese tipo de humedad, porque 40 años viviendo en esa montaña, 40 años, yo sabía perfectamente. Entonces me fui, me bajé cayendo, me caía y me levantaba. Y mi niño siempre iba junto a mí. Yo nunca me di cuenta, nunca tomé en cuenta que Dani estaba todo el tiempo junto a mí. Y corrí otra vez entre el bosque donde seguían escuchando los gritos yo empecé a gritar y la gente me empezó a contestar. Por acá, Lore, por acá, en la zanja. Yo ya iba directo a esa zanja, que es la zanja, son zanjas que abre el agua en los cerros. Cuando llueve demasiado, abre unas zanjas inmensas. Y esa zanja preciso venía desde la calle donde yo vivo, pero llegaba hasta el bosque y llegaba hasta la cuneta de la Naucalpan Toluca y por los tubos que cruzan por abajo la Naucalpan, llegaba del otro lado donde va el río. Y yo sabía que ahí había esa humedad. Y me fui justo para allá y ya cuando yo llegué a esa zanja, ya había muchos vecinos ahí, ya había niños, estaban mis sobrinos y mi Dani llegó por el otro lado justo donde estaban mis sobrinos, yo llegué por de este lado de la zanja. Cuando llegué a la zanja la gente me gritaba que no brincara porque estaba honda la zanja y me iba a lastimar y yo brinqué, yo me metí a la zanja. Y cuando quedé de frente al paredón, porque el agua corre y de repente abre unos hoyos muy grandes y continúa. Y cuando yo llegué y brinqué y quedé de frente al paredón de ese agujero que abre el agua y me agaché porque la gente gritaba que ahí había coágulos. Efectivamente, ahí había coágulos, estaba una liga de mi hija Fátima y un arete.
y en ese había 3 piedras muy grandes, y las piedras las 3 tenían sangre. La tierra estaba removida superficialmente como si usted hubiera rascado con las uñas. Yo agarré una varita y empecé a mover y no, ahí no estaba Fátima, estaba rascado superficialmente. Yo inmediatamente supe qué había pasado ahí y quién había rascado así. En ese momento estaba de frente al agujero, al paredón, y me di la vuelta y me quedó de frente como a 50, 60 metros la Naucalpan Toluca. Cuando yo volteé, lo primero que vi, como a unos 12 metros también, sobre la zanja, y en la orilla de esa zanja, porque ya va disminuyendo por la bajada, va disminuyendo la altura de la zanja, alcancé a ver un pie de Fátima. Estaba el tenis de Fátima, su tin de Fátima, un pedacito de su piel y un pedacito del pants de deportes. Pero mi mente solamente registró que le habían cortado el pie a mi hija y que ninguna niña sobrevivía a que le corten un pie. Y ya no quise saber más. Me bloqueé completamente. Yo caminé por la zanja y pisé una llanta y ramas que había en la zanja. Escuchaba los gritos de mis sobrinos, de mi hijo Dani, que gritaban que la sacara, que ahí estaba su cabecita y su manita, pero yo no vi nada. Yo pisé la llanta y del otro lado de la zanja por donde yo había brincado estaba mi esposo. Había bastante gente de la comunidad y mi esposo se agarraba a sus rodillas y se mecía. Yo sé que él estaba viendo a Fátima, pero yo no, yo solamente veía su tenis. Y me bajé y llegué a la cuneta y me senté en la cuneta. Después de un rato vi llegar a mi hija Jimena, que ya venía del otro lado de la Naucalpan Toluca, del otro lado del cerro, y me preguntó si ya había encontrado a su hermana, porque pues lógico que la gente empezó a gritar que ya la habíamos encontrado. Y yo le dije que sí, y ella me dijo que cómo estaba su hermana, y le dije, está muerta Jimena. Y le señalé hacia arriba y mi hija se subió gritando y su suegra que venía con mi hija se jalaban la señora se jalaba los cabellos y gritaba horrible y me decía, ¿qué vamos a hacer, Lorena? ¿Qué vamos a hacer? Y yo no le contestaba y me dijo, vamos a tapar la carretera. Y empezó ella a jalar un tronco de arriba para tapar la carretera. Yo me levanté y me subí, paré a un tráiler, o sea, estaba en shock porque me paré en la carretera y le puse la mano a un tráiler y se paró el tráiler y le dije que si por favor se atravesaba en la carretera para no dejar pasar a nadie. Me dijo que sí. Le dije, es que acaban de matar a mi niña. Y él me dijo, claro que sí, señora, y atravesó el tráiler. Y en eso venía corriendo mi hijo y fue cuando me di cuenta que había judiciales, federales, municipales, estatales, que toda la carretera estaba, en toda la orilla estaba llena. Mi hijo llegó conmigo con su cara de felicidad. Mi hijo Omar tenía 19 años. Llegó con su cara de felicidad con unos amigos por la orilla de la carretera y me gritó, mami, ¿ya encontraste a la niña? Y le digo, sí, sí es cierto que la encontraste, le digo, sí. ¿Y cómo está Tatis, mamá? ¿Cómo está Tatis? Le dije, está muerta, Omar. Y Omar empezó a gritar y a correr y los federales lo agarraron y Omar me gritó, fueron Misael y Luis Ángel, mamá, ellos la mataron. Y yo le decía a mi hijo, sí, pero yo no lo agarré, lo agarraron los federales y lo subieron a una patrulla. Y ahí se quedó, ya me fui a sentar nuevamente a la cuneta porque yo ya me había subido a varios autobuses a decirles que habían matado a mi hija y que no los iba a dejar pasar. Me fui a sentar nuevamente a la cuneta y ya me di cuenta que mi esposo estaba sentado junto a mí, pero que no hablábamos, ni llorábamos, ni nada. Llegó una ambulancia de Naucalpan, nos preguntó y le señalamos hacia arriba y no se tardó más de 5 minutos en bajar y decirnos que efectivamente
que ahí estaba Fátima, pero que estaba muerta, que ya no podían hacer nada. Llegó también una ambulancia de Toluca y pasó exactamente lo mismo. A nosotros se nos fue el tiempo sentados ahí en la cuneta. Después de un tiempo vino una camioneta de judiciales, nos dijeron que ellos eran judiciales, que si subíamos allá arriba a la Lupita, que porque ya había llegado el otro asesino y que los estaban golpeando, que era muchísima gente de todos los pueblos cercanos y que los iban a matar, que les ayudáramos, que se los entregáramos con vida para que pagaran lo que le habían hecho a mi hija. Y nosotros solamente sabíamos que Fátima estaba en esa zanja y que estaba muerta. Sabíamos que ellos la habían matado, pero no sabíamos cuánto le habían hecho a Tati. Entonces, subimos en la camioneta y nos fuimos y llegamos justo a donde venían arrastrando a uno de ellos por toda la bajada. Lo aventaron junto a su hermana, porque ya estaba su hermana de ellos ahí abrazando a uno de ellos que estaba en el suelo y ella lo levantó y lo abrazó y llegaron y le aventaron al otro. Y cuando nosotros llegamos con los judiciales y había muchísimos estatales y municipales ahí, les rociaron gasolina y los iban a prender. Y yo les empecé a gritar que no los quemaran, que no los prendieran. Y me puse ahí enfrente de ellos, también mi esposo, y les dijimos que no los mataran porque la muerte no era suficiente castigo, que los entregáramos con vida para que fueran pues juzgados y que recibieran un castigo que en vida, muertos no. Y toda la gente nos gritaba que no y que no, que porque no iba a haber justicia, que los dejáramos que eran el pueblo y que nadie podía contra el pueblo, que juzgaran a todo un pueblo por haber matado a asesinos y nosotros les gritábamos que no. Solo eran Luis Ángel y Misael, los dos hermanos Atay de Reyes, junto con su hermana Natalie. Y no dejamos que los prendieran. Traían antorchas que habían hecho con ropa, con prendidas, y no dejamos que les aventaran las antorchas. En ese momento alguien gritó que ya había llegado el tercer asesino a su casa, el pelón José Juan Hernández Tecruceño, y toda la gente, yo le puedo decir que era un infierno la Lupita. No le puedo decir en realidad, pero sí eran más de 1000 personas las que habían, o mucho más. Todas corrieron, mi esposo se fue con ellos, y fue así como los judiciales pudieron agarrar a Luis Ángel y a Misael y subirlos en la camioneta. En la batea de la camioneta los subieron y pudieron avanzar atrás de toda la gente que iba hacia arriba. Toda la gente se fue. A mí se me acercó un federal y me dijo: señora, ¿usted es la mamá de la niña? Y le dije que sí. Me dijo: tiene que avanzar a su casa por los papeles, porque tiene que ir a reconocer el cuerpo. Y dice: nosotros la vamos a llevar. En eso se me acercó un perito de los que iban con el forense y me dijo: señora, ¿usted es la mamá de la niña? Y le dije que sí. ¿Nos podría ayudar para proporcionarnos una sábana, una cuerda, algún tipo de herramienta como pala, como un machete o algo para amarrar a la niña, alguna cuerda para amarrar a la niña y una sábana para taparla? No llevaban nada, sabían a lo que iban y no llevaban nada. En aquel momento yo no lo tomé en cuenta. Yo le dije a mis vecinos que estaban cerca de mí que si por favor me podían apoyar con eso, darles una sábana, darles herramienta para que ellos hicieran esto, porque yo me iba a ir con el federal a buscar los papeles de Fátima para ir hacia el Ministerio Público allá en Lerma. Y me dijeron que sí, yo me fui. Yo no me di cuenta que mi hijo Daniel no se fue conmigo a casa, no se fue con mis hijas, él se fue con los del forense, un niño de 10 años,
fue a ver cómo desenterraban a su hermana, cómo la sacaban de ese agujero y cómo estaba Fátima destrozada. Yo la realidad es que no sé por qué nos olvidamos de Dani, pero Dani nunca se olvidó de Fátima. Y de ahí, cómo sacaron a su hermana de ese lugar y del estado en el que estaba su hermanita, su vida, el amor de su vida, su compañera de juegos, su compañera de vida, con quien él pasó sus mejores momentos, su hermana, esa niña pequeñita que siempre lo protegió, que siempre estuvo con él, que nunca se dejaban solos, siempre se acompañaban uno a otro, que significaban mucho el uno para el otro. Y nosotros no nos dimos cuenta. Yo me fui, llegué y mis hijas me dieron los papeles de mi niña. Mis hijas estaban en la casa ya con sus hijos y Dani estaba viendo cómo sacaban a su hermana. No, mi esposo y yo nos fuimos, no con el federal porque él decía que en su coche, pero mi esposo no quiso. Pero sus sobrinos que estaban ahí con nosotros apoyándonos le dijeron, tú tampoco vas a manejar, tío, si quieres en tu camioneta, pero yo te llevo, y ellos se fueron con nosotros. Y así fue como nosotros nos fuimos a Lerma. Cuando llegamos a Lerma había muchas autoridades en una oficina donde nos metieron. Estaba la fiscal de menores, estaba la fiscal de género de la Fiscalía de Toluca, estaba el fiscal Alejandro Gómez. Yo en aquel momento no los conocía. Fue la primera vez que los vi y pues ahí fue donde los conocí. Inmediatamente nos dijeron que Fátima, el caso de Fátima no se iba a seguir en Lerma, que se iba a ir a la central, a Toluca, a la Fiscalía de Género y que allá se iba a hacer la investigación y todo. Tanto la investigación del menor como la de los dos adultos. Desde ese día, cuando mi esposo llegó a la casa y en el trayecto de la casa a Lerma, ya en Lerma nos dijeron que el cuerpo de Fátima no estaba en Lerma, estaba en Toluca, en el CEMEFO de Toluca, de la Fiscalía Central. Y mi esposo en el trayecto pues me comentó que sí habían agarrado a José Juan, al pelón, y que sí se lo habían llevado, que también lo había golpeado toda la gente y que se fueron porque los iban a ingresar a un hospital en Toluca. Ya después nos enteramos que los tres fueron ingresados en el hospital Adolfo López Mateos, el hospital que es el centro médico de Toluca. Pues ahí fueron los tres ingresados por los golpes que les dio toda una comunidad. Ya nosotros nos fuimos a Toluca, en Toluca nos tomaron de Lerma a Toluca, allá nos tomaron nuestra declaración y ahí estuvimos toda la noche hasta el otro día que nos entregaron a las 12 del día el cuerpo de mi hija Fátima. Cuando nosotros bajamos a servicios periciales, porque están juntos los edificios, solo los separa una callecita, en servicios periciales el forense nos dijo que mi hija había sido una guerrera. Desde ese momento a mí me pareció una reverenda estupidez lo que el forense dijo, porque mi niña no era una guerrera, mi niña era una niña que luchó por preservar su vida, porque quería regresar a ver a su mamá, a volver a abrazar a su papá, a su hermano Dani, a sus sobrinos, a columpiarse en el columpio, a escalar el árbol, a abrazarme, a decirme que me amaba. Ella quería volver a casa y luchó hasta el último momento, hasta el último segundo por preservar su vida y no lo logró con estos tres cobardes. Pero mi hija no fue una guerrera. El forense no permitió que mi esposo y yo entráramos a reconocer el cuerpo de Fátima
porque él nos dijo que había sido muy difícil reconstruir la cara de Fátima, su cabeza. Y entró mi cuñado y mi tío y salieron destrozados. Cuando salieron, no hablaron con nosotros, pero solo nos dijeron que sí era Fátima. El forense desde el primer momento nos dijo que él nunca en su vida había visto algo parecido. En todos los años que tenía él de ejercer como médico forense y de trabajar en la fiscalía, él ya era un médico forense grande, de edad grande, y nos dijo que él pensó encontrar a una niña de 12 años, pero que Fati era una niña escondida en un cuerpo de mujer. Mi hija medía casi unos 70, medía unos 67, unos 68, y calzaba del 6. Fátima era hermosa. Y después de esto, pues nosotros recogimos el cuerpo de mi hija, tampoco nos dejaron vestirla. La vistieron en la funeraria y llevaron el cuerpo de mi hija a casa. Sepultamos a Fátima y después de tiempo fue que empezamos con todo el infierno. El infierno fue desde el 5 de febrero, pero después de que estos sujetos, dos de ellos salieron de alta del hospital Adolfo López Mateos en Toluca, ellos fueron llevados, fueron vinculados a proceso, no hacia el menor. Misael Ataide Reyes fue dejado en libertad 15 días después de haber asesinado a mi hija Fátima, porque a la juez y a la magistrada de menores no les pareció suficiente el que nosotros yo lo hubiera visto salir con la mochila de mi hija en las manos, que dentro de su casa estuvieran todas las evidencias, como la ropa de él y de su hermano Luis Ángel Ataide Reyes, la ropa de José Juan Hernández de Cruceño, la sangre, el lodo, la cubeta donde se lavaron, un pantalón que tenían colgado dentro del cuarto en una silla. Este pantalón estaba colgado y goteaba agüita con sangre. El testimonio de todos los vecinos de la Lupita Casas Viejas, casi fueron 20 testigos. El testimonio de Salma, la compañera de mi hija Fati. Nada le importó a la juez de menores, nada le importó a la magistrada cuando nosotros le fuimos a decir que no podía dejarlo en libertad. Ella me dijo, porque yo iba a empezar a llorar. La magistrada de menores en aquel 2015 del Poder Judicial, no recuerdo su nombre de ella, pero por supuesto que saben quién era magistrada en el 2015, en febrero, cuando asesinaron a Fátima. Ella me dijo, ay señora, por favor, lagrimitas aquí no. A estas alturas fuera para que usted ya tuviera los piecitos bien puestos en el suelo. Y entonces mi esposo me dijo, párate y vámonos. Aquí no vamos a solucionar nada. Me dijo que los de la fiscalía eran unos corruptos y unos ineptos, que a Laura Amalia, la fiscal de menores, la habían corrido por corrupta y inepta en el caso de mi hija Fátima, que por eso ya no era fiscal de menores, que fuera y que les dijera que quería otro perfeccionamiento, si no nunca me iba a dar una orden de presentación para el menor, y que el menor se iba a ir porque no había pruebas suficientes que lo vincularan directamente a ser asesino de mi hija Fátima. Ella lo dejó ir, él se fue como si nada hubiera hecho. El 19 de febrero del 2015 se fue Misael Ataide Reyes, estuvo prófugo 2 años, porque un tiempo después de que lo dejaran en libertad, nos dieron la orden de presentación, pero él ya estaba libre.
él ya estaba escondido, él ya estaba prófugo y pues tardaron 2 años en encontrarlo. Pero a través de ese tiempo nos dimos cuenta que cuando ellos estuvieron ingresados en el hospital Adolfo López Mateos, ellos nunca les hicieron ninguna prueba genética porque les violentaban su presunción de inocencia. Jamás hicieron ningún tipo de prueba con ellos, nada, ni de sangre, ni de saliva, a pesar de que en el cuerpo de mi hija había sangre de un masculino, en las uñas de mi hija había sangre y rastros de masculino, en el cuerpo de mi hija, en los fluidos de mi hija nunca hicieron ningún tipo de prueba, a pesar de que se comprobó que había sido violada mi hija. Nunca le hicieron pruebas porque ellos pusieron en el expediente y está aquí tengo el expediente conmigo, aquí está, aquí consta que ellos plasmaron en el expediente que no hicieron ninguna prueba al cuerpo de mi hija Fátima porque no contaban con tiras reactivas en la fiscalía. No le hicieron ninguna prueba genética a ellos porque les violentaban su presunción de inocencia, a pesar de que llegaron llenos de sangre al hospital, a pesar de que pudieron haberles quitado un cabello y hacerles prueba con todos los rastros que llevaban. No les hicieron absolutamente nada, no hubo pruebas, hasta la fecha no hay pruebas de quién era la sangre que estaba en el cuerpo, en la ropa de mi hija. La prueba, sangre de masculino, nunca, hasta la fecha nunca hubo nada de eso. Posteriormente, pues seguimos viviendo toda esta omisión y toda esta indolencia, la corrupción, la ineptitud, la impunidad del sistema y del gobierno del Estado de México. Pues se siguió esto. El 8 de junio del 2017 fue el día que sentenciaron a los 2 adultos. El menor seguía prófugo, pero ya no era menor. Entonces, en todo este proceso nos damos cuenta de todas las irregularidades en el caso de Fátima. En este tiempo, pues ya vivíamos un primer desplazamiento que fue en un municipio cercano, que fue en Xonacatlán, a donde nos llevaron como primer medida de protección. Nos sacaron de la Lupita Casas Viejas por amenazas de muerte y porque balacearon mi casa. Y cuando yo les avisé que habían balaceado la casa, fueron en la mañana, me pidieron un hilo y de la esquina del terreno de mi casa, con el hilo que yo les presté, según ellos, estaban midiendo las distancias de dónde habían balaceado y de dónde había sido el tiroteo hacia mi casa. Nos dimos cuenta en la mañana porque ningún vidrio de las ventanas estaba bien, todos estaban rotos, había agujeritos en la pared y cuando estos tipos de la policía, nosotros habíamos tenido custodia como pues meses en realidad, pero como se vinieron elecciones, pues nos la quitaron pues porque tenían que proteger, ¿no? Lo de esto de las elecciones, el INE pues tenía que ser custodiado. Y pues nos quitaron la custodia de afuera de casa y fue precisamente cuando nos quitan la custodia el presidente municipal de Lerma y el director de la Policía Estatal de Lerma, nos quitan la custodia alegando pues que estaban ocupando las unidades para lo de las elecciones. Bueno, balacean mi casa y nosotros sí escuchamos el ruido en la madrugada, como entre 1:30 y 2 de la mañana, pero como nuestra casa está allá en la montaña, allá siempre hay fiestas y de esos cohetes que avientan y todo, y pensábamos que eso había sido. En la mañana que nos levantamos a llevar a Dani a la escuela, pues nos dimos cuenta que no, que sí habían sido balazos. Y bueno, ya cuando llegan los de la patrulla y me piden el hilo y hacen su show, ahí en el lugar donde ellos se pararon había balas, pero las balas eran grandes. Entonces yo recogí, era una blanca y una amarilla, pero eran grandes. Yo las levanté y cuando se las enseñé al policía y le dije, mire las balas, él inmediatamente me hizo así, me las arrebató y me dijo, esas son de nosotros, esas son de nosotros. Pero las balas no habían, o sea, pues, se les habían caído. Eran balas muy grandes, que si esas balas, con una de esas hubieran
baleado mi casa, hubieran atravesado todo. Y con eso no balacearon mi casa. Entonces, ellos se llevaron las balas, hicieron solamente su show y nunca pasó nada. Posterior, pues hubo persecución a mi esposo en el lugar donde trabajaba, con mi hijo Dani en la secundaria y con mi hijo Omar en la preparatoria, porque era la misma escuela, nada más que Dani iba en la mañana y Omar en la tarde a la prepa. La directora y los maestros y todas las personas dijeron que pues que fuera la fiscalía, porque ellos querían hablar de las llamadas telefónicas que hacían a la escuela preguntando por Daniel y por mi Dani, y que pues no era solo la seguridad de Daniel, también era la de todos los alumnos, porque hablaban en diferentes horas a preguntar por Daniel si había acudido a la escuela, de diferentes números telefónicos, y que además iban camionetas con vidrios polarizados a esperar en la salida de mi hijo Daniel o de mi hijo Omar, y fue así como lo retiraron 3 meses. 3 meses de la escuela, ya no fueron a la escuela, y posterior a esto, pues se siguió el proceso del juicio, y dentro de la audiencia, en presencia de Janet Patiño García, me amenazaron de muerte. Me dijeron cuando uno de los testigos de parte de mi hija, del caso de mi hija Fátima, cuando uno de los testigos terminó de declarar y Janet Patiño García decretó un receso de 5 minutos, cuando se levantaron ellos me gritaron: maldita perra, comienza a temblar porque ya firmaste tu sentencia de muerte. A Janet Patiño no le importó, agarró y se salió como si no hubiera escuchado nada, pero dentro de la sala estaban los MPs, estaba la psicóloga de víctimas que nos daba acompañamiento y estaban los judiciales que nos acompañaban. Todos ellos escucharon, pero nadie quiso ir a testificar a la fiscalía las amenazas de muerte que ellos hicieron en contra mía. Nadie quiso porque dijeron que las leyes no se los permitían. Y cuando salimos, el MP nos dijo que mejor ya no fuéramos a audiencias para evitar esos roces. Mi esposo y yo nos fuimos a la fiscalía a levantar la denuncia por amenazas de muerte, y en la fiscalía se me dijo que sí iban, de hecho está plasmada aquí en el expediente, que sí iban a levantar la denuncia, pero que no procedía, que las amenazas de muerte en el Estado de México no procedían hasta que me pasara algo. Y bueno, pues hicieron caso omiso de las amenazas de muerte. En este transcurso nos ofrecen salir hacia Canadá, nos llevan a relaciones exteriores, nos dan 12 pasaportes, y la realidad es que nosotros nunca les pedimos salir del país, ni siquiera por la mente nos pasaba. No entendíamos el por qué teníamos que irnos si nos acababan de asesinar a mi hija Fátima, y nosotros lo que queríamos era pues justicia, porque nosotros habíamos entregado a los 3 asesinos. Para nosotros lo normal y lo lógico era pues tener acceso a la justicia si les habíamos dado todo, todo. El cuerpo de Fátima, los asesinos, las pruebas, todo, todo. Y ellos estaban haciendo mal uso de todo lo que nosotros les entregamos, incluso pues uno de los asesinos estaba libre. Posteriormente a todo esto, y después de las amenazas de muerte, también en el trabajo a mi esposo, él era chofer de transporte público, era su propio patrón porque mi esposo tenía sus camionetas. Entonces, allá lo empezaron a acosar la familia de José Juan Hernández Tecruceño. Nosotros acá en las audiencias nos empezamos a dar cuenta de todo lo que empezaron a hacer en el caso de mi hija Fátima, todo. Cómo empezaron a favorecer a José Juan Hernández Tecruceño, cómo empezaron a llegar, unos abogados dejaron el caso de Tecruceño, llegaron otros, cómo empezó a llegar pues toda esta gente del Sierra Nevada a declarar a favor de él. El Sierra, todos estos trabajadores de mantenimiento, el director administrativo Rubén Regalado, estos abogados que la fiscalía nos decía que eran abogados que defendían casos de secuestro y narcotraficante y narcos en el altiplano. Entonces nosotros empezamos así como que, mire,
la realidad es que no nos daba miedo, porque cuando usted no está inmersa en eso de narcos, en eso de todo esto, usted no siente ese temor así como que diga, ay, bueno, al menos yo no lo sentía. Y mi esposo me dice lo mismo, es que pues nosotros, o sea, entregamos a los asesinos, sabíamos quiénes eran. Entonces, todo esto de empezar a meter el narco en el feminicidio de mi hija Fátima, la misma fiscalía nos empezó a decir que el abuelo de José Juan Hernández Tecluseño tenía más de 40 años ejerciendo el narcomenudeo en la zona de Naucalpan, que los tíos y los primos eran policías judiciales federales, que, que el papá trabajaba en la Policía Municipal de Naucalpan. Eso sí lo sabíamos porque veíamos llegar al señor en una patrulla de Naucalpan. Pero pues sí, pero pues X, nosotros decíamos, pues trabaja ahí, punto. Su hijo es un asesino y ya. Entonces, pues todo esto lo empezamos a saber, vemos desfilar a estos a estos trabajadores de mantenimiento y luego el Sierra Nevada y luego empezaron a decir que este sujeto trabajaba en el Sierra Nevada, que era jardinero. Sí, nosotros lo veíamos diario, diario sin trabajar en la casa. ¿En qué momento trabajaba? Siempre andaba en la calle. Pasaba con su esposa y con su mamá a dejar en la escuelita de CONAFE y en el kinder a sus hijos. O sea, en ningún momento lo veíamos nosotros, todo el tiempo andaba en la calle, en la colonia, en el pueblito de La Lupita. Es un pueblo muy pequeñito donde todos nos conocemos. Por supuesto que yo lo veía pasar al tipo todo el tiempo. ¿Me permite conectar mi teléfono porque se va a descargar? Lorena, ¿te parece que hagamos esto como en una segunda parte para hablar exactamente de los, o sea, de qué pasa Sí, con, ¿no? Para tenerlo también como por sí, capítulos, sí, ¿te parece bien? sí, sí. Usted me dice cuándo. ¿Sí? Pues sí, sí, sí. Le agradezco enormemente todo esto. Me sacó también como unas cuantas lágrimas. Le agradezco absolutamente toda, este, de verdad no tengo palabras. No tengo palabras para, para que me dé oportunidad de esto. Y